Dile, Santo Espíritu, dile. Santo Espíritu de Dios, bienvenido, dile. Bienvenido a este lugar. Díselo con tu mano en alto, dile. Santo Espíritu de Dios. Sí, Jesús. Bienvenido a este lugar. Más alto, cántale, cántale a Él. Santo Espíritu de Dios, bienvenido, bienvenido a este lugar. Santo Espíritu, dile, dile. Santo Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Ven y encuentra en mi descanso, donde tú puedas reposar. Cierre sus ojos y levante sus manos. Close your eyes. Lift up your voices. Donde tú puedas reposar. Ven y encuentra en mi descanso, donde tú puedas reposar. Ven y encuentra en mi descanso, donde tú puedas reposar. Dile dulce, dulce y tierno. Cántale así, dile. Dulce, tierno, consuelo, eterno, refugio y amigo eres tú. Levante su voz y mírelo a Él. Dile dulce, dile. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Todos juntos. Let's go. Levántalo. Fluye. Dile dulce, dulce, tierno, consuelo, eterno, refugio y amigo eres tú. Dulce, dile. Dulce, tierno, consuelo, eterno, refugio y amigo eres tú. Dile Espíritu, lléname, dile. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Muevan sus manos y dile al Espíritu Santo que le llene en esta noche. Espíritu Santo, lléname. Holy Spirit, sufría la mamacita. Put something in the atmosphere. Release your tongues, release, release, release. Desate sus lenguas. Póngale algo en esta atmósfera preciosa, hermosa y dulce, tierno, consuelo, eterno, refugio y amigo eres tú. Dile dulce y tierno, cántale. Dulce, tierno, consuelo, eterno, refugio y amigo eres tú. Sweet you are. Sweet la mamacita. Put something in the atmosphere. Release your tongues. Release, release, release. Desate sus lenguas. Póngale algo en esta atmósfera preciosa, hermosa. Su espíritu está aquí. His spirit is in this place. Espíritu Santo, todos juntos, dile, dile, dile. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Oh, Holy Spirit, fill me up. Can you sing? Cierren sus ojos, levanten sus manos, Lift up your hands. comience a adorar a Dios en el Espíritu. Begin to worship God in the Spirit. Dios es Espíritu God is Spirit. y si le adoramos, And if we're to worship Him, Él demanda ser adorado en espíritu
y verdad. He demands to be worshipped in spirit Levante and in sus truth. manos bien en alto Lift up your hands up y high. comience a desatar en adoración, Begin to release your worship. praying in tongues, worshiping in tongues. Orando, adorando en lenguas. Lira salarata, larabosote rabara, tarabosita rabaranda, tarabosoto rabacaserara, tarabosoto rebacasere, salaborosete reba, salaborosile racasa, sacarabosoto rabacasa, irabosele berebeselara. Arabo socorrebe serebeke, sacarrebe sitarabaloi, herebele silarabara. Yo suele al piano, celebere basalaran. Hey, where the Spirit of the Lord is, there's liberty. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Liberty to worship, Libertad para adorar. liberty to praise God. Libertad para alabar a Dios. Shalabarabositaka. Shalabarabosita. Eyarabaselabandra. Salaboroserebekaya. Yebrosikaraba. Salaborobostikra. Yebrostikabro osira. Yeah, come on, músicos, sing it out. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y son las 7:01 de la noche. Aquí en nuestro estudio estamos transmitiendo desde la ciudad de Utrecht, Holanda. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos, latinos. Iglesia latina. Te anhelo.
deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. 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 Una vez más, tú en mí, sí, Espíritu, una vez más, tu amor, tú en mí, trayendo amor. Oh, sí, tú en mí, tú en mí. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, que me levante. Una vez más. Una vez más que me levanta, tú me sostienes.
me fortaleces, ayudándome. Una vez más, tú en mí, Espíritu Santo de Dios. Una vez más, el débil dice fuerte soy, ayudándome. Una vez más, que en el dolor puedo cantar, puedo reír. Espíritu Santo, y es por ti. Una vez más, me ayudas, me fortaleces. Queremos conocerte cada día más, cada día más, cada día más. Te anhelamos, Jesús. Te anhelamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Te anhelamos, Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama del fuego, ven y purifícame. Anhelo conocer, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, Espíritu de Dios. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Oh, si fuera tu aceite que no hubiera. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame.
la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Vamos a adorarlo. Ve y cuéntale que le amo, Vamos, dile algo que diferente yo hoy. por él me muero, Dile algo diferente por al él me Espíritu Santo. desespero, sobre alas de Dile algo diferente al Espíritu hoy. sobre alas de Atrévete a decirle algo diferente hoy al Espíritu de Dios. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Cuéntale, ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Aleluya. Qué bella canción. Bienvenido. Gracias por estar acompañándonos esta noche de nuevo en esta plataforma. Abre tu corazón esta noche para recibir todo lo bueno que Dios tiene para ti, todo lo bueno que Dios te quiere dar. Dios te quiere sumerger en su Espíritu Santo. Por eso abre tu corazón para recibir tu bendición esta noche. Y conjuntamente, tú y yo, vamos a dar honra y gloria esta noche al nombre sobre todos los nombres, al nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que fue a la cruz. Él tomó nuestro lugar en la cruz simplemente porque Él nos ama. Y por eso, esta noche, vamos conjuntamente a darle el honor y la gloria. Este es una nueva semana con el Señor, en la edición del lunes 25 de mayo. Hoy empezó un nuevo día, una nueva semana, por eso acompáñame. Vamos en la presencia de Dios Altísimo con un corazón de gratitud. Acompáñame en la oración, por repitiendo mis palabras o por escucharlas con fe. Y esta noche decimos, Padre, Abba. Esta noche queremos decir que te amamos, porque sabemos que fuiste tú que nos amó primero. Gracias por la misericordia, gracias por tu gracia, por ese amor infinito que cada día nos da. Y esta noche te pedimos tu misericordia para las personas que en este momento están desanimados, que
necesitan fuerza para poder seguir y enfrentar los eventos de la vida. Te pedimos tu misericordia para las personas que en este momento tienen el corazón triste. Y sabemos que tú, solo tú, eres el fuente que es inagotable de consuelo, de paz y de ánimo. Te pedimos también esta noche, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de esas personas que están pasando por enfermedad, para que puedan recibir sanación divina que solo tú puedes dar. Gracias también por la oportunidad que tenemos para hacer este programa esta noche de nuevo, que como siempre la vamos a dedicar completamente a tu honra y a tu gloria. Todas esas peticiones y súplicas lo hacemos en el nombre santo de Cristo Jesús y conjuntamente decimos amén, amén y otra vez amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. El tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que al hombre revelado tu camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Es al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad. El tiempo es, todos juntos, el tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que son días que alguien deleítese al hombre revelado, su camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Pero cuando al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad, al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad, al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad. La iglesia dice santo, santo Rey, santo, santo, santo tu nombre es. Digno, digno de proclamar tu
canción que proclama poderoso por siempre, todopoderoso. No hay otro Dios. Te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Vamos a decir santo, vamos a decir santo, porque tú eres santo, Señor. Aleluya. Santo, hermosa es su presencia. Tú eres santo, tu nombre es. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Lo proclamamos. Poderoso, poderoso, como tú, no hay otro Dios. Te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Te adoramos, Rey, oh, te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Al adorarte, te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Mañana pinta mira luz, mas mi día y mi no sobra fuerza más. No me no entregar.
tus caminos. Mi confianza yo he puesto en ti. Es que mi corazón tiene sed de ti. Padre, tú que sabes de mi vida, enséñame, oh Señor, tus caminos y ten misericordia de mí. Es que mi corazón necesita más de ti. Mi confianza yo he puesto en tus palabras para entender cada día más tu amor. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Es más, mi corazón anhelaba más de ti. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Padre, tú que sabes de mi vida, enséñame, oh Señor, tus caminos y ten misericordia de mí. Es que mi corazón necesita más de ti. Padre, tú que estás en los cielos, muéstrame, oh Señor, tus caminos. Mi confianza yo he puesto en ti. Es que mi corazón tiene sed de ti. Mis esperanzas he puesto en tus palabras para entender cada día más tu amor. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Es más, mi corazón anhelaba más de ti. Enséñame, oh Señor, tus caminos. Enséñame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Qué bella canción. Y queremos enviar esta noche, este lunes, el 25 de mayo. Queremos enviar un saludo y también un deseo de bendición. Queremos enviar a Etlin La Cruz, también para Sidney, para Juni y también Nalda La Cruz. Saludo y bendición también esta noche para Bernadette Damasco en Sandam, para nuestra gente de Den Bosch, a Marilisa Zed, Joven, Dairin, Owen y los pequeñitos. No vamos a olvidar los pequeñitos. También saludo y bendición esta noche para Natalie Mersing y su familia,
y para Romanda Molina y su casa completa, para Jutmar y también Roberta Fanait, y para Eliana Clara y su casa. Y queremos enviar también un deseo de un pronto recuperación para tía Clicia, que Dios te toca y te da la sanación que estás esperando, que va a ser una sanación rápido y divino. Especialmente para todos ustedes, tenemos la próxima canción. Es un poco más de las 12, ya no estoy llorando, porque un día llegó Jesús y me dio lo que me hacía falta, poder y unción, porque donde hay unción, las cadenas se rompen, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y aunque yo lo tenía todo, lo más importante es cantar, pero cantar con unción. Ahora estoy sintiendo poder y unción, siento el fuego que me quema, siento el poder, yo siento la unción. Ahora yo estoy sintiendo poder y unción, siento el fuego que me quema, con más unción que nunca hará. Siento el fuego que me quema, con más unción que nunca. No me hace falta nada, porque Dios me ha levantado. No es el hombre quien me ha llamado. Esta unción que ahora yo estoy sintiendo, no la cambio por ningún embeleco, ni por ofertas que cambien mi convicción, porque han sido muchos los que Dios ha bendecido, pero se han olvidado de donde Dios los sacó. Y con esta alabanza quisiera que tú entendieras que lo más importante es cantar, pero cantar con unción. Ahora yo estoy sintiendo poder y unción, siento el fuego que me quema, yo siento el poder, yo siento la unción. Ahora yo estoy sintiendo poder y unción, siento el fuego que me quema, con más unción que nunca. Ahora yo estoy sintiendo, yo siento más unción que nunca. Todo el que la esté sintiendo, levante las manos y cante conmigo. Que
bella canción, Poder y Unción. La próxima la vamos a dedicar a Ronchi y Magali, también a Dairona, Dairina, Elisanti, Timothy, Danik, y también Varenia y Yuri y Yanga. La vamos a dedicar también a Urvin y Ruli Albertus, Urvin Streidel en Amsterdam. La vamos a dedicar también a Judy Wanga Boschot y su familia entera, y también a la familia Lampa, muy especialmente a tía Celestina. Que Dios te bendiga en grande, tía. Especialmente para todos ustedes tenemos la próxima canción. Sé cuánto lloras, sé que tu corazón no siente una razón para vivir, lloras cada noche pidiendo, hijo mío, perdón, y lloras sin fe, a solas, y sé que cuentas muy poco conmigo. Yo de nuevo tu ser, si has de mirarme al verte solo en el camino. No vivas sin mí, no sufras sin mí. Escucha, hijo mío, si me tocaras, si tan solo el molde de mi manto tocarás, te sanaría del dolor y del quebranto. Hijo, no sabes cuánto deseo que vuelvas. No camines sin poner tu mirada en mí. Ya no camines más sin mí. Hoy siento que las horas se me hacen segundos, siento que me muero y que se acaba el mundo. Es cierto que he logrado un éxito rotundo, pero por dentro siento que soy un vagabundo. Lo he tenido todo, riquezas y placeres, buscando ser feliz, herido a 1000 mujeres. He tenido todo lo que un joven quiere, pero mi corazón lentamente se muere y me pregunto, ¿de qué vale el dinero si no puedo comprar un amigo sincero? Si no puedo encontrar a alguien que me diga, esto cuenta conmigo, con y sin dinero. Mi mente dice no, con ella batallo. Quiero servirte pero por mi orgullo callo. Camino sin norte, casi me desmayo y me levanto, doy 3 pasos y de nuevo fallo. Levántame, no veo la salida, con mis fuerzas no puedo, aquí sigue la herida. Muchos que me saltan y me llenan el ego, pero quiero palabras que me llenen mi vida. ¿De qué valen los lujos? ¿De qué vale la fama? Si cuando cae la noche me arrodillo en la cama y te clamo y te digo, Señor, te necesito, regresa mío, la vida me la quito. Si me tocaras, si tan solo el borde de mi manto tocarás, te sanaría del dolor y del quebranto. Hijo, no sabes cuánto deseo que vuelvas. No camines sin poner tu mirada en mí. Ya no camines más sin mí. No, no, ya no camines más sin mí. Hoy Dios te dice, vuelve a mí, pues te estoy esperando en el mismo lugar que me dejaste. Hoy Dios te dice, ábreme la puerta y entraré y cenaré contigo. Hoy Dios te dice, te amo.
El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 Él me esconderá en su santuario, tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Oh, 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 Él me esconderá en su santuario, tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 delante de mi opresor proclamaré, soy vencedor. Él me esconderá en su santuario, tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 delante de mi opresor proclamaré, soy vencedor. Oh, 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 Y todo aquel que clame al Señor será salvo. Y si no sabes cómo hacerlo,
simplemente di. Oh, 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 oh,
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minta mira luz mas di dia y mi no sobra forza mas no mi no entregar. Y son las 8:01 exactamente aquí en el estudio en Utrecht. Eso quiere decir que es tiempo para traerte la palabra de la semana. Abre tu corazón esta noche para que puedas recibir la palabra que da vida, la palabra que te da ánimo, la palabra de esperanza. Y sabemos que la palabra viene de Dios y que la palabra nunca sale de Él y regresa en vano. Pero la palabra siempre llega al corazón que está abriendo para recibir la palabra. Y la palabra entra al corazón y empieza a hacer una transformación maravillosa en cada uno que recibe la palabra. Por eso esta noche te invito para que abres tu corazón para recibir la palabra de Dios. Y si tienes una Biblia, te invito para que vayas conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Ese capítulo vamos a leer unos versículos. Y esta noche quiero compartir contigo sobre las palabras de Pentecostés. Las palabras del Pentecostés. Pero primeramente te quiero llevar a la Sagrada Escritura, que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, empezando en el primer versículo, lo siguiente. Cuando llegó el día del Pentecostés, los creyentes estaban juntos reunidos. Escucharon de pronto un estruendo semejante al de un vendaval que venía del cielo y que hacía retumbar la casa en que estaban congregados. Acto seguido aparecieron lengüetas de fuego que se les fueron posado a cada uno en la cabeza. Entonces cada uno de los presentes quedó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en idiomas que no conocían, pero que el Espíritu Santo le permitía hablar. Detenémonos ahí un momento y analicemos lo que la Escritura nos está diciendo. La Escritura nos dice que 50 días después de la Pascua, 50 días después que Cristo fue crucificado, que Cristo murió en la cruz, y después ha sido resucitado de la muerte. Los discípulos se reunieron en Jerusalén
cuando el Espíritu Santo que les fue permitido por el mismo Jesús, porque recuerda que Jesús les dijo al momento que Jesús regresaba al cielo, Jesús les dijo, queda en Jerusalén, no se vayan de ahí. Pues los discípulos estaban reunidos en Jerusalén cuando el Espíritu Santo que les fue prometido por el mismo Jesús fue derramado sobre ellos. Y fue de una forma dramática. Porque primero estaba ahí ese viento que, como la Escritura nos dice, parecía caer de los cielos, produciendo un sonido muy fuerte, un estruendo. Pues primero que el fuego había el viento. Y el libro de los Hechos lo describe como un viento impetuoso y muy poderoso. La palabra utilizada aquí para viento es ruach, una palabra hebreo que guarda un contenido que va más allá de la significación que hoy en día lo damos. Pero en los textos griegos también se utiliza una otra palabra. Ahí se usa la palabra, si lo pronuncio bien, prenoé. Pero eso va a venir. Primeramente, el ruach, la palabra hebreo que guarda un contenido que no se encuentra en otras palabras de otros idiomas. Como si fuera que esa palabra tiene un contenido que es secreto, que no se puede hallar en, por ejemplo, el español. Y en el griego, la palabra para viento utilizada aquí es pneoé. Y la palabra para espíritu es proema, que también significa respiración, respiro. Pero en el hebreo se dice ruach, que significa viento o espíritu, pero también respiro o respiración. Esa palabra, ese ruach, es el mismo espíritu que movió sobre las aguas en el comienzo de los tiempos, como lo podemos leer en el libro de Génesis. Génesis lo describe como un ruach que está moviendo sobre las aguas antes que Dios empezó con la creación. Y es el mismo ruach que como aliento fue insuflado a Adán después de ser creado. Y ese ruach ahora llenaba esa habitación en Jerusalén en el día de Pentecostés. Ese era el viento. Pero después, luego, vino el fuego. Como la Escritura lo describe, fueron lenguas repartidas que se posaron sobre cada uno de los discípulos. Y los discípulos comenzaron a hablar en glosaí, que significa otras lenguas, otros idiomas. Ellos hablaban en glosaí, lenguas que ellos no conocían, pero que hablaban según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Este detalle vale la pena para considerar, porque siglos antes también hubo un evento en la cual la gente empezaban a hablar en glosaí. Era en el tiempo de la Torre de Babel. En la ciudad de Babel, los hombres decidieron a construir una torre para hacer a sí mismo un nombre. Y Dios descendió, vio lo cual estaban haciendo, y Dios confundió
el único idioma del hombre, Dios lo confundió en muchos. Consecuentemente, el hombre ya no pudiera más comunicar el uno al otro. Había una confusión. Esa es la significación también de la palabra Babel. Había una confusión muy grande, un gran Babel, y el hombre se dispersó sobre toda la tierra. Podemos leer sobre ese evento en Génesis capítulo 11. Pues en ese tiempo, en el tiempo de la ciudad de Babel, en el tiempo de la torre, en ese tiempo el lenguaje se convirtió en instrumento de división. Y Babel fue el día en que la humanidad se dividió tanto por las palabras que ya no podía compartir. Pero, ¿qué es la diferencia con el día de Pentecostés? Porque en el día de Pentecostés también la gente, los discípulos, empezaron a hablar en diferentes idiomas, diferentes lenguajes, en diferentes glosaí. Podemos decir que en el día de Pentecostés también había un tipo de Babel, un hablar en glosaí en diferentes lenguas. Pero al contrario a la situación en el tiempo del Torre de Babel, en el día de Pentecostés, ese hablar en glosaí tenía una otra función. En el tiempo del Torre de Babel, una lengua se convirtió en muchas y puso que el pueblo se dispersó. El hombre se dispersó sobre un gran área en el mundo. Pero en el día de Pentecostés también había un glosaí, un hablar en diferentes lenguas. Pero entonces muchas oyeron en su misma lengua el mismo mensaje. El pueblo no se dispersó, pero se reunió. Seguimos leyendo nuestro texto de hoy. En aquellos días había en Jerusalén una gran cantidad de judíos piadosos de muchas nacionalidades. Al escuchar el estruendo que se producía sobre la casa, multitudes de personas corrieron a ver qué sucedía, y los extranjeros se quedaron pasmados al oír el idioma de sus respectivos países en boca de los discípulos. ¿Cómo es posible?, exclamaban. Estos hombres son galileos y, sin embargo, los escuchamos hablar en el idioma que se habla en los países en que hemos nacido. Entre nosotros hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de Libia, más allá de Cirene, Creta y Arabia, aparte de los judíos y conversos que han venido de Roma. Sin embargo, cada cual los oye relatar en su propia lengua los grandes milagros de Dios. ¿Qué significa esto?, se preguntaban. Es que están borrachos, les respondían otros, en son de burla. Entonces Pedro se puso de pie con los 11 apóstoles y tomó la palabra. Escúchenme bien, judíos y residentes de Jerusalén. Algunos de ustedes están diciendo que estos hombres están borrachos, pero la gente no se emborracha a las 9 de la mañana. Ustedes han presenciado esta mañana
lo que el profeta Joel predijo. En los postreros días, dijo Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, y sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus viejos soñarán sueños. Sí, el Espíritu vendrá sobre mis siervos y siervas, y ellos profetizarán. Detenemos ahí un momento. En el día de Pentecostés, Jerusalén estaba cargado de gente de todas partes del mundo conocido de este tiempo. El texto habla de partos, de medios, de elamitas, de habitantes de Mesopotamia. Y cada uno de ellos escuchó a los discípulos en su lengua materna. Eso quiere decir que la maldición de Babel no fue borrada, pero sí fue vencida. Lo que entonces, en el tiempo de Babel, fue el orgullo del hombre, que era el motivo para que el hombre se haya dispersado. Ahora, en el día de Pentecostés, es la gracia de Dios, el hecho que Cristo murió para nuestros pecados y resucitó, y ahora está sentado sobre su deidad en el cielo. Ahora, ese día, el Espíritu, en vez de dispersar al hombre por motivo de su orgullo, ahora el Espíritu de Dios está comenzando a reunir al hombre en el día de Pentecostés. Las diferentes lenguas ya no son motivo para división. Y Pedro, que ahora tiene está lleno de astucia. Pedro, el hombre que semanas antes había negado a su Señor junto a una hoguera, se puso de pie y predicó con astucia. Y sus palabras tenían efecto. Él recordó a la multitud, a la profeta Joel, quien dijo que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre carne, es decir, sobre cada hombre. Sobre cada creación de Dios. No sobre un sacerdocio, no solo sobre una nación, sobre toda carne, sobre cada ser humano que escoge a Dios. El fuego que una vez reposó en una montaña inalcanzable. Recuerda que cuando Dios bajó en el monte de Sinaí con mucho estruendo, el pueblo de Israel tuvo temor y ellos dijeron, no, Moisés, tú hablas con Dios, nosotros no tenemos miedo, no podemos hablar con Dios. Esa Shekinah gloria de Dios es muy, pero muy poderoso para nosotros. Por eso, ese fuego sobre esa montaña de Sinaí, que era inalcanzable, ahora reposaba sobre cabezas de los discípulos en un aposento alto. Y fue entonces, en ese momento, que la iglesia fue fundada, la iglesia de Cristo. No la iglesia de Weimar, no la iglesia de Joel Osteen, no la iglesia
nombra cualquier nombre que quieres, pero la iglesia de Cristo. La iglesia no nació en una catedral, pero nació en una habitación prestada entre el viento y el fuego, en estruendo, entre gente atemorizada que no tenía nada más que solamente la promesa que recibieron del Maestro mismo, de Yeshua. Y todo lo que siguió hasta el día de hoy, incluyendo este mensaje que llega a ti esta noche, comenzó ahí. Esta noche, si no conoces a Dios todavía, esta noche puedes tener un encuentro con Cristo Jesús. Esta noche, tú también puedes ser sumergido en este espíritu tan precioso de Dios. Tú también puedes experienciar la misma experiencia que los discípulos tuvieron 2000 años atrás en esa habitación. Deja que el Señor te llena con su Espíritu Santo. Y te invito también a ti, que quizás un día ya tuviste un encuentro con Cristo Jesús, pero por los eventos de la vida, y sé que la vida a veces tiene eventos que no son fáciles. Por esos eventos caíste de la fe, perdiste a Cristo Jesús. Y si Cristo aparece, vuelve esta noche, tú sabes que no tienes ese boleto para ir con Él. Por eso te invito a ti también para hacer uso de esta posibilidad. Si eres esa persona que esta noche quieres entregar a tu vida y tu corazón a Cristo, te invito para que ores conmigo una pequeña oración de perdón y de salvación. Solo tienes que repetir mis palabras o escucharlas con fe. Oremos. Señor Jesús, perdóname por mis pecados, por mis maldades, porque reconozco en este momento que te he fallado tantas veces, consciente pero también inconscientemente. Por eso te pido tu misericordia. Te pido que me purifiques con tu sangre preciosa, para que me transformes en una nueva creación. Y dame una nueva corazón y un nuevo espíritu. Señor Jesús, te pido por favor que me inscribes en el libro de la vida. Y desde este momento, te reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador, el que tomó mi lugar en la cruz 2000 años atrás, pero que resucitó de la muerte. Te reconozco como Dios. Gracias, Señor Jesús, por haber aceptado esta noche como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Te queremos conocer, queremos hablar contigo y sobre todo queremos caminar contigo a tu lado sobre ese camino que Dios abrió esta noche para ti. El camino que conduce al reino de Dios,
el camino de perdón y de salvación. No es un camino fácil, pero queremos caminar a tu lado. Te queremos sostener. Y si no estás orando conmigo esta noche, durante la canción que va a seguir, puedes inclinarte y abrir tu corazón y hacer la oración con tus propias palabras. No son las palabras que son lo más importante, pero lo más importante es que tus palabras vienen de la profundidad de tu corazón. Gracias por permitirme llegar hasta tu corazón esta noche con este mensaje. Y hasta la próxima oportunidad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios,
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera pinta mira luz más mi día y mi no sobra fuerza más no me no entregar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Así es, hemos venido para alabar a Dios. Un saludo y bendición esta noche. Queremos enviar a nuestra gente de Venezuela, a tía Mireya en Caracas, también a la familia Natale.
Saludos y bendición para Adorables Salas y su familia, para Armando y Jesse Rincón. Saludos y bendición también esta noche para Ornaldo Ubía y para Fabiola Ursulita, para Charette y Senia, Elka y Michael Bonifacio, también para la familia Petronella, para John Richards. Que Dios les bendiga en grande. Saludos y bendición también esta noche para una familia que amamos muchísimo, la familia Soleyana, muy especialmente para Cedric y también Geralda Soleyana. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Tan solo pensar en ti, saber que estás aquí, late mi corazón y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo yo sé, Dios cuida de mí, no tengo por qué temer. Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer. Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer. Y no temeré porque Dios cuida de mí. Él cuida de mí por la noche, vela por mí en la mañana. Él dirige siempre todo mi paso y su amor por siempre me acompaña. Él cuida de mí por la noche, vela por mí en la mañana. Él dirige siempre todo mi paso y su amor por siempre me acompaña. Lluvia, lluvia, calor, Él me sigue protegiendo de todo mal mi camino, de todo mal mi destino. Lluvia, calor, su amor es incondicional y por siempre voy a celebrar. No tengo por qué temer, Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer. Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer. Y no temeré porque Dios cuida de mí. Tantas veces el destino nos engaña y sufrimos, pero arriba en el cielo hay un Dios que cuida tu camino. Nunca olvides, Él te ama, nunca es tarde, Él te llama. Con tu vida en las manos del que nunca te ha olvidado. Dice que tan solo pensar en ti, saber que estás aquí, late mi corazón y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo yo sé, Dios cuida de mí, no tengo por qué temer. Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer. Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer. Y no temeré porque Dios cuida de mí. Colaborando, este es el remix puntual. Michael Prats, el Prasi, Mikey A, Soprano, Avila Fuember,
Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
¿Cómo estás en nuestro reloj aquí en el estudio? En Utrecht nos enseña que ya son las 9:03. Eso quiere decir que vamos por la última canción. Y estoy un poco en duda. ¿Cuál de los dos? Tengo dos, pero ¿cuál de los dos? Vamos a ver. Gracias por haber estado con nosotros esta noche en esta plataforma. Para mí fue un gozo y un placer de haber podido servirle de esta manera. Y les invito para mañana a las 11 de la mañana estaré de nuevo con ustedes con la programación Empapiamiento. Y recuerden que el jueves a las 7 de la noche también estoy de nuevo con ustedes con la programación en holandés. Vamos por la última canción y que Dios le bendiga en grande, que las ventanas del cielo se abren y que su bendición, su Shekinah gloria baja como una llovida refrescante sobre sus casas, sobre sus vidas. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Pues mañana a las 11 tenemos la programación en Empapiamiento, el jueves por la noche la programación en holandés. Si no, nos vemos el próximo lunes, si Dios permite, cuando estaré de nuevo con ustedes con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Vamos por la última canción mientras voy a decir chao, 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 chao. Que Dios les bendiga.